Bienvenidos a la materia de cálculo 2. Hoy estamos viendo el capítulo de vectores en el espacio. ¿Sí? La definición de vector implica que es una magnitud que tiene módulo, dirección y sentido. Módulo es la longitud o el tamaño de un vector, según la figura. La dirección es la que normalmente en la cual se representa el vector. Y el sentido puede ser positivo hacia arriba o negativo, con señalamiento hacia abajo. Por ejemplo, este vector que estamos poniendo acá, que tiene un inicio desde 0 y está finalizando en el punto A, lo estamos llamando el vector U, ¿sí? Que tiene una dirección positiva noreste. ¿Ya? Ejemplos de vectores son el desplazamiento, la velocidad, la fuerza. Por ejemplo, esta figura implica que es un desplazamiento que va el vector desde el punto A hasta el punto B y de B hacia C. El desplazamiento neto sería el resultado que va a ir desde el punto A hasta el punto C. Un ejemplo de velocidad sería esto, ¿no? Cuando un automóvil se mueve, ¿sí?, en una dirección horizontal, en este caso, y avanza una distancia X en un determinado tiempo, y la división de X sobre T, la distancia sobre el tiempo, me va a dar la velocidad. El ejemplo de la fuerza, tenemos acá una masa cualquiera, ¿sí? Y si lo levantamos esto con una fuerza hacia arriba, si lo estamos elevando, estaría implicando que existen vectores, tanto la fuerza que implica hacia arriba y el propio peso del cuerpo. Entonces son ejemplos de vectores. Lo contrario de los vectores serían los llamados, en este caso, escalares. Los escalares son simplemente números o constantes que no tienen ni dirección ni sentido, ¿no? Simplemente es una magnitud o un número. Sigamos. Un vector normalmente se representa con cualquier letra, puede ser mayúscula o minúscula, pero lo más importante es que lleva una flecha por encima, como en este caso el vector U. Ejemplo, vector U, vector A, vector X, etc., ¿no? Entonces lo más importante es que lleve una flecha por encima. Todo vector puede ser representado en un sistema de coordenadas, ¿no? Va a decir en el plano XY, YZ o XZ, ¿no? Etc. Por lo tanto, siempre va a ser de esta manera, ¿no? Representado cualquier vector en el espacio, en este caso estamos hablando. Tenemos, por ejemplo, el vector B, que tiene como componentes, se llama eso, B1, B2, B3, ¿no? En sumatorio. Pero es mucho más fácil hablar de esta parte, ¿no? Fíjense, B1, B2, B3. Esta forma de representación se llama componentes del vector B. Ya, entonces esta es la que vamos a utilizar porque es mucho más fácil de representar. Bien, ¿qué serán los vectores unitarios? Los vectores unitarios, ¿sí?, son vectores que tienen un módulo o tamaño, longitud igual a 1 y se hallan sobre los mismos ejes coordenados, como veremos en la figura. Acá tenemos la representación del plano X, Y, Z, ¿no?, en el espacio. Los vectores unitarios, como dice entonces, son vectores que tienen módulo 1. Por ejemplo, sobre X se hallará el vector unitario Y, sobre Y se hallará el vector unitario J y sobre Z se hallará el vector unitario K. Específicamente en forma de componentes, estos vectores unitarios se representan de la siguiente manera. El vector Y, por ejemplo, tendría un valor de 1,00. El vector J, lo que está sobre Y, sería 0, 1 y 0. Y el vector K, que se halla sobre Z, el eje Z, sería 0, 0, 1. Entonces, esta está representada también en forma de componentes de vector, ¿no? En este caso, los vectores unitarios. Veremos un poco sobre el módulo de un vector. No nos olvidemos que el módulo de un vector, estamos diciendo que es el tamaño, la longitud de un vector. Acá dice eso. Entonces, el módulo es simplemente la longitud de un vector y se la determina mediante esta fórmula. El vector U, ¿sí?, el tamaño o el módulo es igual
a la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de los componentes del vector u. Vale decir, entonces el módulo del vector u va a ser igual a raíz cuadrada de u1 al cuadrado, u2 al cuadrado más u3 al cuadrado. No se olviden que u1 es en x, u2 en y, u3 en z, ¿no? Estamos hablando en forma de componente. Entonces esta es la fórmula del módulo de un vector. Veremos qué se puede realizar con los vectores. Los vectores también pueden ser sumados, por ejemplo, restados o multiplicados, ¿no? Pero no existe división de vectores. Por ejemplo, estas operaciones con vectores, acabamos de mencionar, son suma. La suma simplemente es, acá lo tenemos, sumar el vector A más el vector B, me va a dar un resultado de un vector C. Haciendo en forma o reemplazando sus componentes, por ejemplo, el vector C va a ser igual entonces a componentes del vector A, A1, A2, A3, más componentes del vector B, B1, B2, B3. La sumatoria en la suma normalmente se hace componente a componente, va a decir x con x, y con y, z con z, lo que estamos haciendo acá. Sería entonces A1 más B1 más A2 más B2 más A3 y B3. Entonces estaríamos hallando el resultado en x, en y y en z. Por lo tanto, la suma de vectores me va a generar otro vector en el espacio. La resta de la misma manera, ¿sí? Podemos realizar de la siguiente forma: a menos b. ¿Sí? Los ponemos en forma de componentes del vector a, A1, A2, A3, del vector b menos b1, b2, b3. Entonces, haciendo las respectivas restas, no se olviden, componente a componente sería a1 menos b1 en x, en y, a2 menos b2, en z sería a3 menos b3. También está resultando ser un vector resultante en x, en y y en z. Lo que hemos hecho acá es simplemente la suma y la resta en forma analítica. En forma de gráficas sería de esta manera su representación. Representamos el vector A, cualquiera sea. Aquí lo tenemos en el espacio, el vector A. Dibujamos también o representamos el vector B. ¿Sí? Sabemos que si formamos el respectivo paralelogramo, ¿sí? Va a ir trasladando este vector B acá, ¿no? Donde finaliza el vector A, y trasladando el vector A donde finaliza el vector B, al fin estamos formando este paralelogramo. La diagonal mayor va a decir que inicia desde el origen de coordenadas, desde 0 hasta el extremo donde estamos formando el paralelogramo. Esta diagonal, la que está en rojo, implica que es la suma de los vectores A y B. La diferencia sería de esta manera, ¿no? Fíjense, tenemos el vector A, es lo mismo, el vector A, solo que vamos a restarlo, sería menos A, ¿no? Sí, menos A. El sentido de la flecha del vector estaría cambiando al otro lado, menos A. Igual, formamos el paralelogramo respectivo y unimos el origen de coordenadas con el extremo donde se unen el vector A y el vector menos A, que sería esta diagonal, la que está en rojo. Esto implica que es la diferencia entre el vector B menos el vector A, de esta forma. Lo contrario, si proyectamos, fíjense, desde 0 hasta del mismo tamaño hacia la parte negativa de los X, de los Z, perdón, hacia la parte negativa de los Z, implicaría que es al revés, ¿no? Sería A menos B. Entonces, el sentido sí varía. En el primero sería B menos A y desde acá hasta este extremo sería A menos B. Es de esa forma en la que se determina la suma o resta de vectores. Entonces, en forma práctica es lo que tenemos que recordar, esta gráfica. Tenemos el vector A, el vector B, la diagonal superior, es la que está iniciando desde 0 hasta acá,
es la suma A más B, esta diagonal. Y la diagonal menor que se llama, fíjense, desde A hasta B o desde B hasta A, esta diagonal, es la resta de A menos B. ¿Ya? Entonces no necesitamos graficar de forma separada, ¿no? La resta, sino acá mismo se puede concluir. Repito entonces, la diagonal mayor de la unión de A y B, los vectores, es suma de A más B. Y la diagonal menor, esta, es la diferencia de A menos B. Esta es la forma práctica de calcular o de determinar una suma o resta. Con un ejemplo veremos esto, ¿sí? Esta parte de la suma de vectores, ¿no? El ejemplo dice, sean los vectores U que tienen como componentes 1, 3, 0 y el vector B 0, 2, 5, se quieren hallar la suma, ¿sí? Y luego determinar su módulo, inciso A. Inciso A me pide la suma y resta analítica de U y B. Entonces, lo primero, para hallar el módulo, el tamaño de la sumatoria de U y B, necesitamos primero hallar la suma de U y B. Entonces empezamos con el inciso B primero. Entonces hacemos eso. El vector U más el vector B sería componentes. El vector U 1, 3, 0, el vector B 0, 2, 5. Sumando componente sería 1 más 0, 1. 3 más 2, 5. 0 más 5, 5. Esta sería en forma analítica la sumatoria de U más B. Estaría generando 1, 5, 5. La diferencia, de la misma manera es facilita, ¿no? U menos B, tenemos los componentes, el vector U y aquí el vector B en resta. Restando tendríamos 1 menos 0, 0. 3 menos 2, 1. 0 menos 5, menos 5. Entonces este sería el resultado de la resta de los vectores U menos 2. El inciso B entonces ya estaría completado, ¿no? Necesitamos el inciso A, que pide el módulo. El módulo, no se olviden, es hallar, ¿sí?, la raíz, ¿sí?, cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Raíz de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Sí? La solución entonces me estaría dando que es raíz cuadrada de 51. Ese sería el módulo o el tamaño del vector resultante de U menos B. En forma gráfica, ¿qué se ha hecho eso? Graficamos nuevamente en el espacio el vector U, 1, 3, 0, que sería esta. Graficamos el vector B, que sería 0, 2, 5, que sería esta, en azul. Y me viene a hallar la suma. No se olviden, simplemente proyectamos, ¿sí?, los vectores de tal manera de formar un paralelogramo. Y si formamos el paralelogramo sería esta, ¿no? La diagonal mayor me estaría dando esto, este valor, ¿no? 1, 5, 5. ¿Sí? Que sería el extremo, ¿no?, de esa solución, de esta suma, lo que está en rojo, 1, 5, 5. La diferencia me tendría que dar 1, 1 menos 5. Fíjense, hemos dicho que la diagonal menor sería la que está en verde, esta. ¿Sí? Entonces, si proyectamos esta, fíjense, este mismo tamaño, de acá hasta acá, empezando acá, simplemente sería esto, ¿no? Fíjense, se ha traído paralelas. Esta recta estoy proyectando acá, iniciando desde el origen de coordenadas, con el mismo módulo, del mismo tamaño, ¿no? Y el extremo estaría generando lo que hemos hallado, de 1, 1 menos 5, ¿no?, que sería la diferencia de vectores.